viajamos hasta Tijosuco, una pequeña comunidad con aproximadamente 5,000 habitantes, ubicado al noreste del estado de Quintana Roo, a tan solo 85 kilómetros de distancia de Felipe Carrillo Puerto. Tijosuco es uno de los pueblos más antiguos y conocidos del estado, pero a diferencia del resto de las comunidades de Quintana Roo, Tijosuco es conocido por haber sido protagonista en la Guerra de Castas, o bien la Guerra Social Maya, la cual se llevó a cabo en el periodo de 1847 a 1901. Fue una guerra trascendente que marcó la memoria de Quintana Roo y de los indígenas que lucharon por su libertad que se les había sido arrebatada. Debido a esto, los habitantes de Tijosuco y en su mayoría los ancianos de la comunidad relatan las historias mezcladas con fantasía que hacen que la guerra de castas quede grabada en la memoria de los jóvenes como la mayor victoria de los pueblos indígenas del estado. La gran riqueza cultural e histórica de la comunidad ha llevado a que las organizaciones gubernamentales como el INAH se interesen en conservar la estructura arquitectónica y original de las casas y que opte por reconstruir las estructuras dañadas para así conservar el gran valor histórico de este pueblo. Dentro de la comunidad de Tijosuco encontramos el museo, un lugar emblemático, colorido, lleno de reliquias, escritos antiguos, pinturas, armas, con un pasado histórico y lleno de muchas historias que aguardan ser escuchadas por todos nosotros. Al entrar al museo, fuimos recibidos por un texto poético fragmentado del Chilam Balam, el cual fue traducido del maya al español, que relata cómo los mayas utilizaban la astrología para su beneficio, por medio de los hombres que tenían el don de la sabiduría. Betty, con alguna pregunta que tenga. Pues más que nada nos da un gusto que hayan tomado la importancia de visitar nuestro pueblo. Nuestro grupo está haciendo algo de actividades como tenemos nuestra historia y también bueno, en este momento estamos justo cerca de un texto poético. ¿Qué quiere decir? Es una de las profecías tomados en los libros de Nambalán de Chumayel. Y en este texto poético tenemos cómo nuestros antepasados o los astrólogos de la época ancestral pudieron leer, pudieron saber y pudieron predecir. ¿Por qué? El Chilam no está en la tecnología de hoy. Con el satélite me va a dar la señal. La señal que daba hoy con el satélite, en la época antigua, con el sasco, una piedra sagrada que ocupa un sacerdote maya o un curandero. El ser astrólogo, el que tiene el don de sabiduría, el don de poder saber y leer qué dice esa piedra. ¿Se imaginarán una piedra común? No, es una piedra cristalina, casi yo lo comparo como el hielo, cuando está hecho hielo así, pero son de diferentes formas. Algunas son como las conectaditas del montón, portátiles para la mano o para la bolsa. Y no solo hay uno, hay muchos astrólogos. Hay astrólogos hoy, vamos a llamarle un sacerdote maya el que tiene piedras sagradas. Porque hay curanderos que solo se dedican a curar, pero no puede hacer ceremonias o no hace ceremonias. Este no puede tener una piedra sagrada, pero puede tener. Seguidamente, en la primera sala llamada Movimientos de Resistencia Maya durante la colonia en los primeros 300 años, nos presentaron obras que con tan solo verlas relatan el sufrimiento de los mayas en aquella época. Además se encuentran armas que fueron utilizadas en la Guerra Social Maya, como son las cabezas de hacha, creadas con piedras que fueron de ayuda en esta guerra, y las explicaciones escritas de lo que causaron los 11 movimientos y cómo contribuyeron estos a la liberación de los indígenas.
También tuvimos una explicación de la vida de los mayas en ese entonces, de cómo estaba dividida la sociedad, qué problemas además de la esclavitud enfrentaban los mayas. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que los indígenas enfrentaban era el analfabetismo, lo cual les acarreaba innumerables problemas que debían resolver con su muerte. Aunado a eso, las injustas deudas que sin saber adquirían y que no podían pagar debido a que eran sumamente costosas, sumas que acumulaban durante toda su vida, y así las generaciones acumulaban deudas que pertenecían a sus padres o abuelos. Volviendo a nuestro tema principal, el museo cuenta con maquetas que nos dan una idea de cómo eran las casas de ese entonces, y otras que nos muestran luchas entre los indígenas y los españoles. Los 11 movimientos que les mencioné, la amiga dijo los movimientos socioreligiosos. Aquí tenemos la primera, hasta 1546. Ahí nos da una idea cómo fue cada uno de los movimientos. La segunda, como les comentaba, ahí está el general Diego de Landa, cuando encabezó la tortura de 12,000 de nuestros antepasados, así como destruyendo muchísimos dioses, así como también de los libros sagrados que llevó, porque los que llevó por ahí creo que solo quedan 3, si es que no tengo más perdido por allá y todavía no se encuentra. A partir de la tercera, cuando descubrían a los líderes, pues porque ellos hablaban y Después observamos el tipo de moneda que se manejaba en la península, una moneda independiente del resto del país, con la cual se hacían los negocios dentro de la zona. Caminamos por los pasillos observando pinturas muy significativas que capturan la esencia de la guerra de castas, de cómo los indígenas lucharon por los que le pertenecían y cómo eran castigados por los dueños de las haciendas. Al recorrer los pasillos, también descubrimos objetos que eran utilizados en el siglo XIX, como planchas, llaves, herraduras, candiles, cantimploras, molinos de mesa y también armas utilizadas en aquella época, como espadas de piratas, bayonetas, balas o granadas de cañón, balas de escopetas, machetes y pistolas con acabados totalmente distintos a los conocidos actualmente. Concluimos el recorrido por el museo agradeciendo la amabilidad de las personas y llevando con nosotros nuevos conocimientos y experiencias de la historia que se encuentra en este museo de Tijosuco. Sin duda alguna, Tijosuco es un lugar pequeño en dimensiones, pero grande en cultura y historia.